están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Periodismo en Plural. Me da mucho gusto recibir también en este espacio a Vania de Dios, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, Esperanza. Buenas noches, Charo, Trini. Qué gusto estar ahora, pura mesa de mujeres. Así es, y ahorita les vamos a platicar por qué, mi querida Charo Areño. Es un gusto, Trini, es un gusto estar con Esperanza, con Vania. No me había tocado desde hace buen rato con ellas. Es un gustazo. Esperanza Romero. Que volvamos a coincidir. Sí. Buenas noches, gracias por invitarme. El llamado que hemos hecho precisamente en este programa es que es la primera vez en 200 años de República que tendremos próximamente una presidenta, una mujer al frente justo de la Administración Federal. Por eso, justo a unos días de que tome posesión el próximo 1 de octubre, es que vamos a dedicar este programa a las mujeres y la agenda de las mujeres. Uno de los temas es los cuidados para las mujeres. Justo en esta dinámica de el esquema de cuidados en nuestro país, pues son las mujeres las que más se encargan precisamente de estar pendiente de toda la familia, de personas con alguna discapacidad, personas de la tercera edad y por supuesto la familia en general. Un segundo tema también que le incumbe mucho a las mujeres están en temas de seguridad. Por ejemplo, el feminicidio, que es la violencia más elevada que pueda ser víctima una mujer. Y por último, hablaremos también de esta agenda de las mujeres que tiene que ver con los derechos reproductivos y cómo anda Jalisco justo en la armonización de sus leyes respecto a varios temas, como puede ser también el acceso a un aborto seguro y gratuito. Así que, bueno, el sistema de cuidados, y yo antes de comenzar, quiero citar a una académica del TEC de Monterrey que justo escribía algo así: negar los estudios de género como un producto de ideología es simplemente una manera de blindar el sistema actual ante cualquier crítica, perpetuando un status quo injusto y violento. Así lo dijo Cinti Ramírez en lo que ella escribe y analiza, que es esta resistencia de que entendamos que la agenda de las mujeres tiene que ver en mucho, que hay una inercia o hay una fuerza que limita los derechos y las oportunidades y las condiciones de las mujeres en muchos aspectos. Uno de esos es el sistema de cuidados que tiene a las mujeres mucho en casa, en la parte privada y con limitantes para ejercer, por ejemplo, una profesión, una actividad económica, Vania. Así es. Como bien lo dices, son limitantes y además es algo histórico. Yo quisiera como dividirlo en tres temas que tienen que ver con el sistema de cuidados. Uno, ¿quiénes necesitan que se les cuiden en casa? Primero son los infantes, todas las niñas y los niños que están en casa. Segundo lugar, adultos mayores y personas con discapacidad. Son como los tres grandes segmentos poblacionales o grupos poblacionales que necesitan este tipo de cuidados. Por una parte están todo lo que tiene que ver con los infantes, que me parece que en México estamos muy avanzados en ese tema en cuanto al sistema de cuidados, porque hay guarderías, algunas públicas y otras privadas. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a poder financiar una guardería o que no tienen prestaciones? ¿Quién se los termina quedando? Y todos lo sabemos porque muchos tenemos ese apoyo o lo hemos tenido en algún momento. La mamá, la hermana, la abuelita, la suegra o alguna vecina o algún vecino. Entonces terminan siendo personas que te ayudan, que terminan siendo cuidadoras o cuidadores sin un salario y sin algo. Sé que hay un proyecto a nivel nacional actualmente que tiene que ver con el sistema de cuidados y consiste en poder profesionalizar este tema, pero para ello, ¿qué se necesita? Primero, que se considere como laboralmente a los cuidadoras y a los cuidadores que tengan ya cierto rango y un salario establecido para que se les pueda pagar y se les pueda considerar y además profesionalizarlo. Entonces, y hay otra parte más, con los adultos mayores, ¿qué pasa? Ahí sí México está o estamos literalmente en pañales. No hay estancias para adultos mayores. Claro, hay algunos que son centros de día, por ejemplo en DIF Zapopan hay varios donde van los adultos mayores, pasan el día, juegan, conviven, tienen actividades, pero ¿qué pasa con aquellos adultos mayores que tienen ciertas dependencias o que tienen dependencia a alguien más que los esté cuidando? ¿Quién termina cuidando? Otra vez las mismas mujeres en casa, limitándolas en muchas otras cosas. ¿Qué es lo que hace falta? Centros de día. Por ahí hay un proyecto que sé que están empezando a lanzar, donde puedan entrar los adultos mayores en estancias, donde los puedan cuidar durante todo el día y los recojan en la tarde. No son asilos, no son centros de clubs ni nada. Y en tercer lugar, pues con las personas con discapacidad. Y ahí sí, realmente no hay nada.
Quienes terminan cuidando, si bien les va o si tienen las posibilidades, es una enfermera o un enfermero. Y si no, otra vez volvemos a lo mismo, ¿quiénes son? Las mujeres. La hija, quienes están en casa, quienes están al tanto y quienes están ahí, insisto, sin salario, sin prestaciones y en detrimento muchas veces del propio desarrollo de las mujeres. Y más cuando en el 2020 fue cuando se aprobó por la Cámara de Diputados el Sistema Nacional de Cuidados. Así es. Ay, perdón. ¿Tú dirás, Charo? Adelante, Charo. Fíjate que en lo que tú dices, en la Cámara de Diputados se aprueba, le hacen reformas y se crea la ley. Sin embargo, se pasa al Senado. En el Senado está desde el 2020, está en la congeladora. Y además en la Cámara de Diputados se hace esta reforma en el 12 de abril del 2024. Se aprobó las modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social en materia de cuidados en una nueva fracción del artículo 5 de esta ley, donde se establece lo del sistema de cuidados. Sin embargo, no se habla de un presupuesto, que también tiene mucho que ver. Y se habla de crear un registro para los cuidadores, lo cual no existe todavía. Está en el Senado, están pugnando, pero pues está en el Senado desde el 2020, también está en la congeladora. Aquí en Jalisco es el único estado que creó la ley de cuidados, la ley estatal de cuidados aquí en Jalisco. Sin embargo, pues tampoco... No, le dan 180 días, esto fue en febrero de este año, le dan 180 días a los ayuntamientos, a la institución que debe de crear la Junta Estatal de Cuidados en el Estado, y tampoco no se ve más. Hay que ver, lo que dijo Vania es muy cierto, hay familias que incluso se han desintegrado porque le toca a la hija, le toca a la más chica o a la más grande, la que no se casó o la que no tiene hijos. Lamentablemente, gente que se ha dedicado a cuidar a sus padres con Alzheimer, con enfermedades que no se pueden mover, los adultos mayores, personas con discapacidad y sin recibir nada, ¿no? Y estar a expensas de una ayuda económica del resto de la familia o de que también apoyen, porque la vida de esas personas cuidadoras también se termina. Fíjate que ahorita que se está hablando de recursos, una de las propuestas era que se dieran estas becas como se dan, por ejemplo, para los jóvenes construyendo el futuro, o para las mujeres y personas de la tercera edad, etcétera. Pero hay un sustento, o hay quienes discuten que el dar solamente una cantidad económica mensual o bimestral, ¿no? Por ejemplo, no contribuye al verdadero desarrollo económico del sector de las mujeres. Necesitan tener prestaciones y necesitan además que se les considere un tema laboral, prestaciones, y además que vayan ellos generando ciertos derechos económicos porque en algún momento los van a necesitar. La profesionalización también. Claro. El que se le proporcione por parte del Estado la manera de que tenga los conocimientos mínimos. La mayoría de quienes están en este sistema de cuidados proporcionan lo que son servicios básicos de atención a la salud. Entonces, necesitan saber de maniobras para revivir a una persona, qué hacer ante situaciones tan básicas como un estado febril, qué tipo de medicamentos, qué son analgésicos, hipertensivos, tener un conocimiento básico, elemental y también un orden. Algo tan simple, pero como es el tener la lista de lo que se le tiene que dar, en qué horarios a la persona que está siendo cuidada. Y a veces quedan al garete. Y decir al garete no significa que no se le pretenda cuidar con todo esmero y dedicación, pero hay un tema que también nos revela un asunto también de frustración, porque por más ganas, deseos de ayudar que tengas, eso no te hace la mejor ayuda o la ayuda idónea. Sin embargo, es lo que hay. Y por otra parte, esas mujeres, la mayoría mujeres, porque hay que decirlo, las cuidadoras en su 80% tienen cara de mujer. Son mujeres o madres o sobrinas o tías o hijas. Y que hacen doble tarea, a veces, o doble trabajo. Están dispuestas al sacrificio, están dispuestas a la renuncia. Cuando fui madre, hubo una mamá de muchos hijos que me dijo, ¿sabes lo que significa la maternidad? Significa la abnegación. Y el sentido más estricto de la abnegación es negarte a ti misma. Pero lo vas a entender cuando tengas ganas de tomar un trago de agua
y te tengas que esperar hasta que deje de llorar el niño o hasta que satisfaga su necesidad o hasta que atiendas a la niña, que hay que bañarla, hay que cumplir una rutina, hasta que te desocupes de esas tareas, te vas a atender y vas a hacer lo que requieres para ti. Eso es negarte a cada paso. Y los cuidadores, ¿qué hacen? La prioridad es aquella persona que está siendo cuidada. Pero cuando tampoco hay una preparación, ya no digo profesional al 100% como un enfermero, como un médico, sino un reconocimiento y una instrucción también básica. ¿Cuántas veces es la inercia, la circunstancia, la que ni siquiera lo razonaste, te llevó, y la vida te llevó por años a estar en esta situación? Cuando despiertas o cuando falleció aquel ser cuidado, pues te quedaste sin proyecto de vida. Hay muchas mujeres frustradas así. Fíjate lo que están viviendo también dentro de la sociedad en general, de cómo somos, de que estas personas que son cuidadoras, cuando sacan a sus familiares al parque o a ir a una parte que tengan que ir, y se topan con una agresividad de la sociedad. Te lo hablo, por ejemplo, con personas con Alzheimer que se tornan un tanto agresivas, o niños o menores con alguna discapacidad y que pues tienen diferentes comportamientos, y la sociedad en general, no todos obviamente, no hay esa cultura, o sea, de ser empáticos con las personas, empáticos con el adulto mayor, empáticos con el indigente que estamos. O sea, se convierte en un doble trabajo todavía. Sí, fíjate que, definitivamente. o fíjense que este Sistema Nacional de Cuidados está dentro de la agenda de Claudia Sheinbaum, que le ha llamado que va a haber un ejercicio de la administración pública de la República de las Mujeres. Y no solamente es el de identificar las necesidades de las mujeres, sino que, por ejemplo, cuando estamos hablando del sistema de cuidados, también se reparta de manera equilibrada con quienes conforman la familia. Y quienes conforman la familia, pues también son los varones. Creo que no es solamente una cuestión de un programa o de una beca o una dádiva que le puedas dar a una mujer que se encarga de cuidados, sino que haya una conciencia colectiva de lo que se está haciendo y que se renumere, insisto. Tengo unas cifras que son súper interesantes para que nos demos una idea. En México hay 58.3 millones de personas que necesitan cuidados. La mayoría son infantes, le siguen adultos mayores y personas con discapacidad. 6 de cada 10 de estas personas son cuidadas por un familiar o por alguien dentro de la casa. O sea, 4 a lo mejor tienen la posibilidad de poder pagar a alguien más, o le pagan a algún cuidador o a alguien más o enfermera, y todos los demás los cuidan las mismas personas dentro del hogar, y esas 6 personas no están recibiendo ni dinero y además se les está coartando el poder desarrollar. Insisto, muchos de ellos son mujeres. Hay un amparo que tramitaron en la Suprema Corte de Justicia que se me quedó muy grabado. Era de una señora que estaba casada y su marido tenía cierta discapacidad, y ella, después de 20 y tantos años de casada, decidió divorciarse. Entonces dijo: me voy, te quedas, yo ya me voy. Entonces el señor la demandó por diciéndole que él necesitaba a alguien que lo cuidara, que su esposa necesitaba quedarse con él a los cuidados. Resolvieron que no, y además es súper interesante lo que dice la Suprema Corte. Dice: el derecho al cuidado también implica el derecho de las personas a no estar forzadas a cuidar por mandos de género, lo que es una cuestión de justicia social a favor de mujeres y niñas en quienes recae preponderantemente las labores de cuidado. Entonces nadie tiene la obligación, y es como la contraparte, ¿quién cuida a las cuidadoras? Que cuando estás hablando de las personas de la tercera edad, hay una ley de personas de la tercera edad donde los hijos son primeros responsables de las personas adultas mayores. Y eso en el mejor de los casos. Y hay sanciones. Hay sanciones para los hijos que tienen en el abandono a sus padres. Que poco se aplique la ley, sí, que los padres no demandan a los hijos, ya es otra historia. Pero yo creo que en el Sistema Nacional de Cuidados, algo que me parece un gran avance y de lo que se parte, y si nos vamos discursivamente, a mí me parece que está más que esperanzador lo que dice Claudia Sheinbaum, porque además no solo llega ella, llegamos todas, según dijo. Según dijo, sí. Es tiempo de mujeres. El que hablemos de un reconocimiento. Desde hace tanto que oigo esta frase de tiempo de mujeres. No me acuerdo cuando fue la primera vez que lo escuché. Insiste, Vania, en la remuneración, que es hacia donde debemos de caminar. Pero en tanto, ya hablar del reconocimiento, el abrir los ojos, el reflexionar en cuántos hogares donde nos pueden estar viendo ahorita, por inercia, porque así toca, porque así lo hizo la tía, porque lo hizo la menor de la familia. Porque eres mujer. Exacto, porque ha sido una tradición, porque así viene ocurriendo. Ha sido inodable. Dijiste una palabra que se me hizo muy importante, que fue la profesionalización.
porque estás hablando de personas vulnerables, adultos mayores, personas que no pueden moverse, menores de edad, que incluso que les pase algo, una persona que no tenga los conocimientos, que pueda ser víctima incluso o responsable de un maltrato cuando no es así. Esa es una situación que viven muchas familias en México, aquí en Jalisco ni se diga también, y yo creo que debe de legislarse, pero bien y con recursos y ir más allá. Tú lo dijiste, Trini, ¿qué tanto ayuda a la mujer, a las cuidadoras, el profesionalizarse, pero también desarrollarse? Porque no nomás es decir, bueno, estoy en el registro de cuidadoras y cuidadores a nivel nacional, a nivel estatal, recibo un apoyo, sí, me sirve para seguir manteniendo pues mi vida en lo económico, obviamente, pero más allá no puedo hacer más. O se puede catalogar a lo mejor como un cuidador o cuidadora, después prestar sus servicios y cobrar. Sí. Y algo que va también a la par de lo que planteó en su momento Claudia Sheinbaum cuando anunció su paquete de sus primeras 100 acciones, fue cuando estaba en plena campaña y cuando habló del esquema de atención desde el Seguro Social. Recuerdo cuando vino la parte de la visita del médico al hogar de aquel adulto mayor, de aquella persona que lo idóneo es que vaya a su visita a su hogar, donde está siendo cuidado por alguien y donde esos minutos que aquel médico ya está invirtiendo en ir a lo mejor cada 3 meses, no estoy siendo tan ambiciosa, empezar en cada mes, también sirve de capacitación y de aprendizaje, de una atención al cuidador para decirle para él o para ella esto y así y así. ¿Cuántas veces no son los médicos los que enseñan cómo se hace una terapia o cómo se administra un medicamento, cómo se da un masaje? La enfermera. Porque es lo que hay. Y así ha sido siempre. Entonces creo que sí hay un avance, pero definitivamente tenemos que tender hacia la profesionalización y donde el Estado en este ambicioso proyecto del Sistema Nacional de Cuidados asigne una cantidad para aquella persona que está acreditando que está al frente de esta responsabilidad, que a su vez es un alivio, es una ayuda para el Estado, porque el Estado debería de proporcionar esos centros de salud que no tenemos, esos lugares de estancia para las personas, y de noche también. Hay quienes están siendo abandonados de día y de noche, que no tienen que quien los requieren las cuide. 24 horas. La responsabilidad del Estado que asume el ciudadano. O hay familias que se organizan económicamente y que dicen, vamos a contratar para ciertas horas del día, 4 o 5, a una enfermera, y el resto vuelve a tocarle a la mujer jefa de Pero familia. que no nomás quede en una política pública o en una ley, que quede en la Constitución, debe de quedar en la Constitución mexicana, para que quede elevada en los sistemas de cuidados a nivel nacional, debe de quedar en la Constitución. Pues en Jalisco, aunque sea el primero y el único estado hasta ahorita que tiene ya una ley como tal, no tiene todavía las herramientas o los reglamentos. Tendrá que ser hasta la siguiente administración donde... Y las dependencias que tendrán que ver con este desempeño, desarrollo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, me imagino, para hacer una ciudad acorde a las necesidades de toda la población, la Procuraduría Social, que... Con trabajadoras sociales seguramente para hacer los levantamientos en las casas de saber cuántos son. Que ahí debería de estar el sistema de la Secretaría de Asistencia Social, por ejemplo, ¿no? Está la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección Niñas y Adolescentes, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y los 125 ayuntamientos que tienen que adecuar los reglamentos a la nueva ley que tiene Jalisco. A nivel nacional está el Instituto de las Mujeres. Los ayuntamientos tienen 180 días de febrero en adelante, 180 días para adecuar los reglamentos. El Estado tiene 120 días para crear el instituto, la Junta Estatal de Cuidados. Pues estamos al filo del periodo, ya se estaría cumpliendo ya los 6 meses. Y sobre todo porque va a haber un cambio de administración a partir del 1 de octubre con los 125 municipios, el 6 de diciembre con la gubernatura, viene el cambio. El 1 de octubre, pues a nivel nacional, la presidenta de la República, pero aquí se debe de establecer en la ley, porque si lo dejas así al libre albedrío de los ayuntamientos o los estados, o sea, debe de haber una obligación, debe de haber una responsabilidad también del Estado. Pues ojalá, habrá que estar pendiente para ver qué va a hacer cada una de estas dependencias, en qué van a contribuir y cómo van a sacar adelante el sistema estatal de cuidados.
porque esto también, estas dependencias que mencioné tienen que ver solamente con el estado de Jalisco y ya será el tiempo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum de que hable y nos dé a conocer el sistema nacional. A nivel estatal, por ejemplo, cómo se van a empatar los... A nivel estatal, por ejemplo, el presupuesto no establece para cuidados, establece nomás que se deriva el presupuesto a las dependencias que tú estás señalando, pero realmente un presupuesto como tal, o sea, es una ley que queda en qué. Bueno, vámonos a la pausa. Y cuando regresemos, otro de los aspectos que sin duda impactan mucho en la vida de las mujeres es la inseguridad al volver. Bueno, en todo el país, México no es la excepción y Jalisco no es la excepción. Tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y con esta ley se trata de garantizar la seguridad física, emocional, moral de las mujeres en nuestro estado. Pero sin embargo van pasando los años y vemos que las cifras, por ejemplo, de feminicidios se siguen incrementando, los homicidios o esta discusión de si eso no es, ¿no?, tipificar un delito como feminicidio ha costado mucho al Estado de manera general, entre otros de los delitos de los que puede ser víctima las mujeres, como violación, violencia familiar, etcétera. Entonces es una lista enorme que precisamente hace que haya una ley de acceso. Terminamos un sexenio a nivel federal, terminamos un sexenio a nivel estatal, municipios también. ¿Cómo enfrentaremos los próximos años con estas cifras que sin duda traerás por ahí, mi querida? Con apoyo de las mujeres, otra vez, de colectivos de mujeres. Creo que la mayoría o legislativamente la mayoría de las cosas que se han hecho ha sido porque hay otras mujeres impulsándolo y hay colectivos de mujeres que están impulsando los temas. Yo traigo algunos ejemplos que son bastante claros. La ley Olimpia lo impulsó una chica que fue víctima de violencia digital para que pudiera tipificarse que cualquier persona que comparta contenidos sexuales o eróticos, ya sean videos, fotografías, audios, lo que sea, sin el consentimiento de la persona involucrada, se tipifique como un delito. Eso es con hasta 6 años de prisión. Ley Sabina, que es para los deudores alimentarios y que también lo impulsó una mamá que estaba teniendo problemas para que el papá se hiciera cargo de alimentos. No es nada más de comida, es vestido, es temas con de salud, de vacaciones, de recreación, etcétera. Lo impulsó otra mujer también y esto empezó, yo creo que ustedes recuerdan, con los tendederos que estaban haciendo en las plazas públicas, poniendo la carota del señor que no le daba de comer a los hijos y que se había desentendido, pero vieron que no iba a alcanzar, entonces se empezaron a hacer reformas. O la ley Malena, que también es otra ley que lleva nombre de mujer, que es por María Elena, una saxofonista de Oaxaca, que fue rociada con ácido en todo el rostro y la gran parte del cuerpo. Entonces, ley Malena es contra la violencia ácida, para castigar a todos aquellos que violenten a las mujeres, que es de las peores violencias que existen. ¿Por qué? Porque implica muchos temas psicológicos, pero además por lo costoso de los tratamientos. Hay mujeres que tienen hasta 9, 20 cirugías para poder volverse a reconstruir, para poder volver a poder lucir el rostro, para poder ver o para poder estar bien, y que además es carísimo y quién los costea. Y otra también que tiene que ver la ley de 3 de 3 contra la violencia, que es para que no haya personas que hayan ejercido violencia dentro del hogar, para deudores alimentarios o también para agresores sexuales que no estén en cargos públicos. Y la última, la violencia vicaria, que aquí en Jalisco nos quedamos como muy todavía planos, que no se entró de lleno. Pero ¿a qué voy con todas estas? Todas tienen nombre de mujer. ¿Por qué? Porque son mujeres y se agarra uno de esos casos como bandera para que se pueda empezar a legislar. No es que se cree una ley con ese nombre, ojo, sino que se hacen varias reformas a diferentes leyes para poderlas adecuar y que se pueda visibilizar este tipo de agresiones y que además también se castigue y que la gente sepa lo que está haciendo. Hace poco yo he tenido oportunidad de hablar con alguien y me contaba de una discusión que tuvo con su pareja y yo nada más escuchaba a esta persona y cuando terminó de hablar le dije, ¿te das cuenta que lo que estás contestándole tú a ella es violencia? Le dije, es violencia psicológica. O sea, estás ejerciendo violencia psicológica contra tu esposa. O sea, ese tipo de cosas que a veces los hombres ni siquiera se dan cuenta y quienes no son conscientes de lo que están haciendo y que está mal y que está lastimando a alguien. Y lo más, creo que está plausible es que lo están impulsando mujeres y también lo más triste porque terminan siendo las mujeres
quienes impulsan todos estos temas porque son las más agredidas. En Jalisco tenemos un CEPA-EBIN, que es justo este sistema para atender, erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Para prevenir la violencia contra las mujeres, primero hay que mostrarle a las mujeres cuando están siendo violentadas. Y te lo digo también como profesora universitaria, que a muchas chicas les llamó poderosamente la atención ver en los pasillos de la universidad el violentómetro y cómo en la relación que va hasta un rojo sangre, cuando en la conducta con la pareja desde el noviazgo te dice cómo te vistas o cómo no te vistas. ¿Con quién te trata, con quién puedes ir o en qué horarios, te restringe las amistades, te revisa el celular, te dio una cachetada, te levantó la voz y va llegando hasta la cifra terrible que tenemos de acuerdo al INEGI, cifra oficial de feminicidios a nivel nacional en México el año pasado, 1000. Cuando hablamos ya datos oficiales de feminicidios, también recordando que hay esta resistencia a decir no le voy a llamar feminicidio una muerte violenta de mujer. Y es también porque todo un tema serían todavía más los números. Las cifras. Claro. Perdón. Charo. Aquí en materia de feminicidios el problema, y lo dijo Trini hace un momento, el hecho de que bajo el protocolo de feminicidio solamente el 25% de las muertes por razón de género se tipifican como feminicidio. Lamentablemente, por ejemplo, en estos 6 años son 5,000 feminicidios, en promedio son 3,000 homicidios a nivel nacional, sin embargo, solamente el 25% de esos 3,000 se tipifica como, se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Lamentablemente, o sea, dices, en Jalisco, por ejemplo, 104 indagatorias en feminicidios en estos 7 meses que va del año. El mes de mayo fue el que más carpetas de investigación tuvo, pero eso no significa que haya sanciones, que haya castigos. La impunidad sigue arriba del 96% en este país y a nivel estatal. O sea, de estos casos, ¿cuántos se han castigado? Y vamos más allá. Son feminicidios por violencia contra por razón de género, pero también son familias que se quedan, hijos que se quedan huérfanos de madre, que a lo mejor no tienen padre, y es todo un círculo. Tú lo ves en las marchas del 8M, por ejemplo, y ves a jovencitas que dan sus testimonios de sus mamás, que fueron violentadas, que fueron calcinadas. Y vemos desde hace muchos años la crudeza de cómo asesinan, aparte de asesinar a una mujer por ser mujer, es una de que las entamban, las desaparecen, las calcinan, con la dosis de odio. Exactamente, o sea, es un odio hacia la mujer, nomás por ser mujer, que esto va más allá, viene de una violencia que se gesta al interior de los hogares, que es por su pareja principalmente, pero también tienen una historia de padres violentadores o familiares violentadores que sufrieron acoso sexual, abuso sexual. Hablabas de las jóvenes, dicen unos, ¿por qué destruyes edificios, rayas y dices un montón de situaciones? Que se junten con una serie de jovencitas, mujeres, que día a día sufren el acoso en el camión, al caminar, el abuso sexual del amigo, del jefe, del familiar. ¿Cómo no? Cuando ves a tu hija que ha sido violentada, a tu familiar que ha sido violentada, pues obviamente muchos no estarán a lo mejor de acuerdo conmigo, pero claro que sí, o sea, ese es el resentimiento, la amargura, la frustración, la impotencia, porque no han sido castigados sus violentadores y esos violentadores han llegado al feminicidio. O sea, ¿tú crees que el problema no es que no tengamos el andamiaje legal, o sea, todo el aparato judicial que las mujeres necesitan para evitar la violencia, sino es una situación de no ejercer las penas necesarias para el tipo? O sea, no se reconoce que la violencia contra las mujeres es tan grave que debería al mismo nivel ejecutarse las leyes. Seguimos visibilizando los casos, Trini, y parece que del otro lado normalizas
como ves a un indigente, ves a algo, una niño en la discusión calle, entre una pareja y no te metes, dices, pues no me corresponde, o esto. Normalizas, la otra parte normaliza, pero las mujeres estamos pugnando y seguimos pugnando por visibilizar la violencia que se ejerce. Tú lo dijiste ahorita, la ley vicaria, ¿cómo quedaron las mujeres, o sea, las Como diputadas y violencia los por diputados? interpósita persona y Tenías no le llamas... a unas mujeres, madres de familia, que estaban Con la exigiendo, ¿no? Sí. Exigiendo y protestando, porque eso no nomás es en la ley. Los jueces, ¿cómo se comportan? O sea, cómo actúan, cómo sancionan. Y aquí es el tráfico de influencias de las parejas de esas mujeres. Hablando de la ley vicaria, tú Sí. dabas un listado de leyes, ¿no? Entonces, vamos a tener todavía más leyes, más nombres, más casos, más experiencias negativas para poder eliminar la violencia contra las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Ojo, es que esa es la diferencia. Sabemos que vivimos y estamos en un país muy, muy violento, ¿no? Vemos, por Misógino ejemplo... y machista. Yo creo que eso ha hecho cuando la hablamos de diferencia. género, ¿no? O sea, Sí. creo que este tipo de leyes lo que ha hecho es visibilizar precisamente el tipo de violencia que hay. Y si llevan el nombre de mujer, obviamente es por algo. Y no dudo, lamentablemente, que vaya a haber todavía más leyes llevando nombres de mujer para poder visibilizarlos. Y ojo, detrás siempre insisto muchísimo, hay mujeres, hay redes de apoyo de las mujeres, hay colectivos, hay feministas, o sea, hay todo un grupo de mujeres, también obviamente caballeros, que también están ayudando y creo que mucho tiene que ver a veces cuando se molestan o algo, es un feminismo a veces malentendido porque es un feminismo, no es mujeres contra hombres, No. sino es feminismo verlo como un tema de que lo que se está pugnando es por un tema de mismos derechos, por un tema de igualdad, por un tema de equilibrio y no por una competencia o por una lucha de géneros. O sea, lo que no se está buscando es un tema que termine siendo, porque ahí se pierde la discusión en algo que ni siquiera es necesario. No es hombres contra mujeres, es cómo se logra que se visibilicen los problemas que tienen. Ya lo vimos al principio, todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados y también con el tema de violencias. ¿Por qué en tema de mujeres? Porque son el segmento más vulnerable por las condiciones en las que se vive actualmente. Los estudios de género están justo eso, haciendo y observando que hay un negacionismo, que lo que está obviamente consiguiendo es eliminar toda, en su caso, disminuir o minimizar los intereses de las mujeres o esta agenda de las mujeres que trasciende fronteras, ¿no? Tiene que ser, ya son leyes o acuerdos o tratados totalmente internacionales o que parten de una columna vertebral a nivel internacional, pero hay un grupo que está pugnando Y para... que nos falta dar el salto, que esas leyes sean aplicadas con perspectiva de género por esos juzgadores también reacios, hay que decirlos. Y el reconocimiento a los varones que apoyan a esos grupos de mujeres y esas redes de mujeres que están los buscando padres de justicia familia social, también. relaciones de armonía, como dijo Vania, a mí me parece eso clave, no de competencia, de complementariedad, pero de respeto mutuo. Y entendiendo que las necesidades son diferentes. ¿Cómo hacer entender o cómo explicar o poner sobre la mesa que aun cuando se busca este equilibrio, estamos partiendo de una lucha donde no hay ningún equilibrio, sino las violencias o las diferencias se recargan en la vida de las mujeres, no solamente la mujer adulta o quienes estamos aquí desde un punto de vista adultocentrista, ¿no? Como le llamamos, sino que estamos también partiendo desde estas niñas, por ejemplo, que viven en una comunidad de un pueblo originario, que fue violada por su padre y que viene a la ciudad a buscar una forma de evitar el embarazo y que no logran en Jalisco darle una solución y que tiene que ir a la Ciudad de México. Estamos hablando también de estas niñas, ¿no? Que son violentadas todos los días. Tiene que ver con lo que decía Esperanza y también con lo que decía Charo. Es un tema de que hay muchas cosas que empiezan a normalizarse y que se va creciendo pensando que es normal, y mucho tiene que ver también con un tema de cultura y de educación de lo que estamos enseñando muchas de las mujeres que somos mamás a nuestros hijos. Cómo enseñarle que hay cosas que no son normales. No es normal levantarle la voz a alguien para discutir, no es normal golpear, no es normal patear, aventar puertas, no es normal nada de eso. Si nosotros desde casa enseñamos eso, van a empezar a normalizar y ellos van a crecer igual, las que somos mamás de varones y también las que son mamás de mujeres, es entender qué cosas no son normales.
normales. No es normal que te falten al respeto, no es normal, como decía Esperanza en el violentómetro, que si nos están viendo, métanse y búscanlo en internet para que vean y lo puedan platicar con sus hijas, porque te va llevando nivel por nivel. No es normal que te pidan tus claves para poder acceder a tu teléfono, a tus redes sociales, para ver con quién te hablaste. Ciertas situaciones que únicamente van a ir subiendo. No es normal que te empiece a gritar, que te levante la mano, que te empuje, porque después de los gritos y de los insultos lo que sigue son golpes. Y después de los golpes, ya una vez que levantan la mano y después de que sueltan el primer golpe, eso ya no va a cambiar. Y te pueden matar de los no golpes. es normal. Y que tampoco, lo que tú dices, ¿cómo es posible que una menor de edad y tantas menores de edad que han sido violentadas, que viven en pueblos o en comunidades indígenas, o en municipios lejanos a la zona metropolitana, que no tienen un acceso o un centro de salud cerca y que tienen que venir a la ciudad para tener esa atención, y que la autoridad, con toda la obligación, la responsabilidad que tienen que hacerlo de atenderlo, no lo hacen? Le ha dicho... Y también una cosa más, las menores de edad que salgan embarazadas, así sea por consenso, debe de darse pista al Ministerio Público, porque es un delito, es una menor de edad, y eso no se hace. Han sido omisos en eso, a nivel estatal y a nivel nacional. De seguir por oficio. Sí, donde se debe el médico, de seguir. la persona del sistema de salud es tiene que increíble, reportarlo. niñas de 10, 12 años que ya salgan embarazadas, por más que digan que es consenso, es una menor de edad. Una niña. Y se debe de derivar al Ministerio Público. Y aquí han sido omisos, han sido ciegos. La ante Organización de las Naciones Unidas, desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en tema de derechos humanos, le hace una recomendación al Estado mexicano, y es proteger a la niñez de la violencia extrema, de la marginación, de la pobreza y la falta de acceso a la educación. Habla de las pandillas, que justo estos grupos regularmente los asociamos a lo mejor con varones, pero en las pandillas también hay niñas que son obviamente también violentadas todos los días. Y también estamos hablando de un factor muy importante, que es el crimen organizado. ¿Quién protege de la explotación sexual o infantil también del crimen organizado, a la que son víctimas menores de edad, sobre todo mujeres, que vemos que los hombres son también coaccionados o buscados precisamente para unirse a las filas pero las mujeres son explotadas sexualmente. Delito de trata. Y el delito de trata. Vivimos en este tema de la inseguridad, empezando por el feminicidio, que es el bien más importante que tenemos la vida, te vas de más a menos en cuanto a los delitos más fuertes, que más dañan y que más están flagelando a la población femenina. Y si seguimos en cascada, y sin importar ni clase social ni nivel de educación, todas hemos referido sentirnos inseguras en el transporte público, en el cajero automático, en las calles de la ciudad, en ciertos horarios. No es posible. No es posible que tengamos esas condiciones básicas negadas. La Universidad de Guadalajara acaba de hacer un estudio. También los estudiantes se sienten inseguros dentro de la universidad. Y ahí existe acoso. Confirman acoso que han sido sexual acosados o violentados dentro de la Universidad de Guadalajara. Sacan las cifras y exponen precisamente la situación en la que puede vivir un universitario o una persona que está en su proceso de preparación, ¿no? ¿Y cómo reconoces si lo que te están diciendo es hostigamiento, es acoso? O sea, volvemos es también un tema otra vez nuevamente de educación, y que existan protocolos para poder denunciar y saber que si tú levantas la mano y dices, a mí me está pasando eso, o que hay alguna situación, que sepas que sí te van a escuchar, y que además sí hay un proceso donde se va a castigar o se va a sancionar para que nadie más vuelva a pasar por lo mismo, que es como lo básico que se tendría que garantizar en cualquier espacio, que si alguien levanta la mano porque está sucediendo algo, primero es porque eres valiente para poder decir, a mí me está pasando eso, o yo pasé por esa situación, y segundo, saber que la autoridad o que el Estado, los responsables, van a hacer realmente algo para o prevenirlo, y también sobre todo para sancionarlo. Muchas veces dices, pues no va a pasar nada, o sea, si no hay castigo, van a seguir haciendo lo mismo. A veces yo creo que con 2 o 3 personas, así como hay algunos casos ejemplares que están haciendo luchas, con 2 o 3 personas que se sancionen como realmente tienen que ser sancionadas, podría ser suficiente para que otros se la piensen por lo menos 2 veces antes de hacer alguna tontería. Castigos ejemplares y medidas preventivas efectivas. Y visibilizar y no ser omisos.
Bien, pues esta sería la agenda que ojalá en esta República de las Mujeres, insisto, porque Tenemos así es fe. como lo- Tenemos que, o sea, se debe de ser progresivo en la agenda de género. O sea, hay una confianza, bueno, en lo personal, de que en esta administración que empieza a nivel federal, la agenda de género sea lo primordial. Ella dijo, es tiempo de mujeres, es tiempo de darle esto a todos los programas con perspectiva. ¿Por qué no tendríamos que elevar la vara? Se puede, siempre se puede más. Sí. Y canalizar los presupuestos y evitar duplicidad de funciones también. Exactamente. Vamos a hacer Optimizar. a hacer una breve pausa y hay un tema muy interesante que es derechos reproductivos y con eso volvemos después de la pausa. Bueno, hablemos de derechos reproductivos de las mujeres y es que en Jalisco de manera especial pues está esperando justo la agenda de las mujeres la despenalización del aborto y es que cuando uno entra al Código Penal del Estado de Jalisco todavía se imponen penas de cárcel y lo voy a leer el artículo 228 que ya la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional porque violenta justo los derechos de las mujeres. Artículo 228 del Código Penal del Estado de Jalisco dice, se impondrán de 4 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con este fin y que el aborto se efectúe dentro de los primeros 5 meses del embarazo. La norma, la NOM 046, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad también de mecanismos que las mujeres han pugnado para que existan, sean efectivos y garanticen con esto los derechos reproductivos de las mujeres. Mi querida Vania. Es un tema polémico, siempre va a ser polémico, me parece, porque por un lado hay quienes pugnan porque se respete el derecho de las mujeres a tomar decisiones de su propio cuerpo, que ellas puedan decidir qué hacer y qué no hacer. Y por otro lado hay quienes condenan esta situación. Yo creo que al margen de una postura u otra, legalmente se han conseguido muchísimos avances. Hay avances importantes, como dicen, lo que se consigue por la vía legal, lo que no se consigue por parte o dentro de la política. Ha sido fundamental lo que ha estado haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, que ya desde septiembre del año pasado ya se cumplió 1 año de que se despenalizó el aborto. ¿Qué significa? Que los estados están obligados a hacer las adecuaciones a sus propias leyes para que no se penalice o no se castigue en ciertas situaciones cuando alguien desee o interrumpa un embarazo de manera voluntaria. Ahí es una primera parte porque todavía hay cierta resistencia por varios estados, ya se ha legislado en algunos y se han adecuado sus leyes para que no se penalice, pero también hay otra parte, ya está sobre la ley a nivel federal y obliga a las instituciones públicas de salud a que puedan brindar este servicio en ciertas condiciones. Por ejemplo, hablabas de la NOM 46. ¿Qué es lo que dice la NOM 46? Están obligados en las instituciones públicas de salud a poder brindar el servicio o la atención para un aborto a cualquier mujer o niña mayor de 12 años de edad. Siempre y cuando lo diga de buena fe, no necesitan haber interpuesto una denuncia. O sea, ellas puede llegar una niña de 12 años, de 13 años, una mujer de 20, de 40, de la edad que sea, solicitar que se le preste la atención de la interrupción del embarazo sin necesidad de que haya denuncia y los menores sin necesidad del consentimiento de los papás o de los tutores. Recordemos que en muchos de los casos, más del 90% de los casos de abuso sexual son perpetrados por un familiar o un amigo. Son personas que tienen acceso fácil a los menores de edad. Es el compadre, es el papá, el hermano, el tío, el amigo, el vecino, alguien que puede tener el acceso al infante de manera fácil, que puede permanecer con ellos a solas en algunos momentos. Entonces, en estos casos también previeron eso y pueden ellos o las menores acudir a solicitar el aborto sin que los papás los acompañen. Esto es lo que dice la NOM 46 y que ya también la Suprema Corte se manifestó a favor y ya está por escrito. ¿Qué es lo que sucede? Está por escrito y ya hay todos los avances que se tienen, pero no hay protocolos. ¿Por qué? Porque mientras a nivel federal ya está reglamentado, ya las instituciones públicas federales, pensemos que alguien va a llegar al ISSSTE, va a llegar al IMSS y lo va a solicitar, pero ¿qué pasa si es en un estado en donde todavía sigue penalizado? Como por ejemplo Aguascalientes, que está ahorita queriendo legislar y echar para atrás justo la ley de... para poder revisar, entonces no hay, por ejemplo, no hay ahí, no están empatados porque
no se tiene la misma legislación federal y estatal, primera. Segunda, volvemos a lo mismo, no hay protocolos. Así como existen, a lo mejor pensemos desde lejos de temas morales o éticos, como un médico. Tienes un protocolo cuando vas a operar a alguien del corazón. Tienes un protocolo para ciertas cirugías. ¿Qué pasa si llega una mujer con cierto estado avanzado de embarazo y quiere interrumpirlo? ¿Cuál va a ser el protocolo que se va a tener? Desde la atención que llega, no están preparados en el sector salud para poder hacer esto todavía. Si se le va a dar seguimiento, además médico, también psicológico, la atención que se le va a dar a la mujer en esa situación cuando toman estas decisiones. Entonces, no se tienen todavía esos protocolos tampoco para poderlas atender en los institutos. Y también algo importante que incluso viene de la NOM 46, hay médicos que si ellos no desean practicar un aborto o no desean participar, y cualquier personal de salud puede decir que no en cualquier momento. Objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Objeción de Y conciencia. están en su derecho. Claro. Entonces, el punto es que en los derechos reproductivos lo que se busca es que la mujer decida sobre su cuerpo, pero estamos en el dilema. La mujercita de 12, la mujercita de 13, que fue víctima de un abuso. de una violación. Y que a veces en el mismo seno de la familia se cometió, y en el mismo seno de la familia hay el interés de proteger al abusador. El 90% de los casos son El patriarca y el proveedor. Normalmente es una persona cercana la que comete este tipo de fechorías. Entonces, es un tema delicado, pero esta legislatura, la actual, la que está por bajar la cortina, nos ha quedado a deber, sobre todo con mayoría de mujeres. Esperábamos que fuera más determinada y pues más clara en decir el interés es este, hasta aquí llega tu responsabilidad, y los asuntos de excepción, como por ejemplo un médico con la objeción de conciencia, que se pueda proveer por parte del Estado los insumos necesarios y el personal necesario para que se pueda practicar este tipo de servicios que está legislado, deben de ofrecerse. Se tiene el derecho y se reconoce el derecho, pero no hay el cómo se puede garantizar. Tan es así que los servicios de salud públicos han constituido células, organismos, comités de jóvenes, para que sean ellos, ellas, quienes tengan acceso a quienes van y piden, por ejemplo, información sobre métodos anticonceptivos, porque un doctor o una doctora no ha podido llegar a la población joven, por ejemplo, de hombres y mujeres. Sin embargo, tú dices un caso, la de la menor, que fue muy polémico por todo lo que sucedió, Terrible. que llegó con su mamá de una parte del estado, que llega aquí pidiendo una atención, se la niegan. Todavía tratan de convencerla de que tenga al bebé, que llegue a término el embarazo. Ellos se tienen que acudir a otra ciudad. Y la norma 046 está desde hace varios años. Desde el 2009. O sea, no hay pretexto de que tú dijeras, bueno, hay un tiempo que te dan para adecuarte, para tener las condiciones, para tener el presupuesto. No hay pretexto. Una mujer que decide libremente interrumpir su embarazo tiene que tener esas condiciones. Aquí en Jalisco tuvo que ser un tribunal federal en abril, el 26 de abril de este año, donde le está ordenando al Congreso del Estado que derogue, quite el artículo que leí, en el Código 228. Penal, lo de tipificar como delito el aborto. A nivel nacional, bueno, son 32 estados que legalmente puedes interrumpir el aborto en caso de violación. En 29 se permite cuando el embarazo tiene riesgo para la mujer. En 10, cuando el embarazo ya es un riesgo severo para la salud de la mujer. En 13, son casos de malformación, ahí es legal interrumpir el aborto, el embarazo, perdón. En 29, cuando el aborto se produce de manera imprudencial, y ponen entre comillas el imprudencial. En 11, cuando el embarazo es producto de inseminación no consentida. Y solamente el estado de Yucatán lo hace por cuestiones económicas. O sea, hay una serie de hay situaciones, una línea, ¿no? Y la mujer o la joven, tú hablas de jóvenes, y es cierto, menores de edad que son víctimas de violación y que están en lugares alejados, inclusive aquí en la zona metropolitana o en zonas metropolitanas en el interior del país, que no tienen estos accesos. Es respetable la opinión de cada legislador, legisladora,
por las fracciones, por los partidos, que su ideología, tienen una línea. Están en contra del aborto, están en contra de los matrimonios igualitarios, están en contra de una serie de situaciones por su lado conservador, se pudiera decir, ¿no? Dice la diputada Claudia Murguía, ¿no?, que todavía está en funciones, que lo que ha evitado que, por ejemplo, se elimine, despenalice ella es el aborto, progresista de cierta manera. es una, los compromisos políticos, y dos, la moral Exactamente. de nuestras o nuestros diputados. Han echado abajo, Trini, en legislaturas pasadas y han retrasado, como esta lo hizo, en cuanto a la despenalización del aborto, y hablamos de que el despenalizar el aborto, lo que dijo Vania hace rato, no es de decirle a la mujer, vete a abortar, a la joven, vete a abortar. No le estás diciendo eso, estás respetando tratando su derecho a de decidir. que a decidir libremente, pero hacerlo en condiciones seguras y ya sea por su libre decisión. Yo quiero preguntarles, hablamos de tres temas que fue lo que escogimos, ¿no? La violencia, los derechos reproductivos de las mujeres y un tema principal que fue el del sistema de cuidados. ¿Tienen esperanza de que los próximos 6 años de tener al frente del Ejecutivo Federal a una mujer como presidenta de México, las situaciones de las mujeres se hablen más, se dialoguen más, nos vayamos al ámbito internacional para traer esos acuerdos de gran calado y poder mejorar? Yo también lo tengo. Yo sí lo creo. Los primeros mensajes que dio Claudia Sheinbaum, tanto en campaña como una vez que se supo presidenta electa, fueron dirigidos a las mujeres y fueron dirigidos a pensar en hacer ahora sí que justicia, pensando en que la violencia tiene cara de mujer, la discriminación, el rezago, la deuda histórica con las mujeres. El que haya hablado de poner en la Constitución uno de los programas primerísimos para ella, como tiene que ver la pensión entre 60 y 64 años. Está abarcando otro grupo muy importante de edad, en donde el mensaje a mí me parece que está muy claro, y no solo discursivamente, habla de irlo acompañando de acciones, y hace unos momentos mencionaba Vania lo que se está trabajando desde la manera en que van a ser operados y bajadas las instrucciones en la estructura que se tiene desde el área de la asistencia social a nivel federal y el entramado en los 3 niveles de gobierno. A mí me parece que sí debe de trabajarse muy bien, porque habrá una carretada de recursos que invertir, pero que si se invierten de la forma adecuada, evitando la duplicidad de funciones y buscando la optimización de los recursos, yo sí creo que podemos hablar de condiciones importantes que serán abatidas en cuanto a vulnerabilidad, en cuanto a pobreza, en cuanto a marginación, en cuanto a desigualdad. El foco debe estar ahí. Dicen, si no, que el pueblo te lo demande. Así es, yo también, yo tengo mucha confianza en que la agenda de género siga adelante, el hecho de que tenga mujeres en cargos que son trascendentales, como la Secretaría de la Mujer, a mí me parece muy importante. El hecho de este segmento de la población de 60 a 64 años que habla de primeramente de las mujeres de pueblos originarios, de mujeres cuidadoras de sus familiares. Yo sí tengo confianza en eso. Yo creo que va a haber un fortalecimiento en esta agenda, sí, en la agenda de la mujer, va a haber perspectiva de género, al menos es la confianza, porque no solamente es de llegar, que va a decir una mujer, se rompen los techos de cristal, no, yo creo que es una mujer inteligente, es una mujer capaz, es científica, es académica, sabe, ella va más allá, su pensamiento es equilibrado, o sea, no se va con un sesgo. Así es, Vania, para despedirnos. Bueno, pues creo que tenemos todas mucha fe. Bueno, porque es otra mujer, para empezar, porque es otra mujer. Creo que el simple hecho en cuestiones de género te da una perspectiva diferente, cómo lo vemos muchas cosas o muchas problemáticas las mujeres. Y vamos a ver en unos meses más, a ver cómo en este programa, para que lo guarden y nos vayan a decir
qué ¿A tanto qué se le ha avanzado apostamos? y a qué es a Ajá. lo que se le está apostando. Sí creo que es importante que de entrada ya lo mencionó desde que ella llegó, que es algo que en los últimos años no había en la agenda, no había un tema de género, y ahora ya de entrada ya lo dijo, es un gran avance, ya está visibilizado, o por lo menos ya se tiene sobre la mesa. Entonces falta ver cómo se va a ir construyendo en los siguientes meses y por lo menos el primer año. Bueno, pero aquí nos seguiremos reuniendo precisamente para hablar de la agenda de las mujeres. Dania, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas esta noche. gracias a ti, qué gusto, ojalá que haya más mesas así. Sí. Rosario, gracias. Gracias, es igual, coincido. Ojalá que más mesas. Así. Esperanza. Gracias, Tini. Buenas noches. Y el No es que próximo no extrañemos lunes- a los muchachos. El próximo Sí, hay que lunes decir. aquí nos Sí, vemos lo por supuesto, extrañamos por una poquito. mesa de muchachos, como dicen. De Muchachos. Por habernos De acompañado. muchachos. Buenas noches. Saludos a los muchachos. Saludos a los muchachos. Que dijeron que lo iban a ver. Sí. Hay que pasarse.